Acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días en este 28 de julio de 2017. Muy buenos días, Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días, Normita, buenos días a todo el auditorio. Ya estamos iniciando última semana del mes de agosto, el octavo mes del año. Ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año y si le vamos a ver algo positivo es que ya falta menos tiempo para que se acabe la época de huracanes. Ya casi la brincamos. Ojalá y sigamos yendo por ese rumbo. Y los calorones intensos que siguen. Estamos aquí a las 9 de la mañana y tenemos una humedad impresionante en este momento. Pero bueno, es parte de nuestro paradisíaco lugar, Cancún. Y bueno, vamos a comentar el día de hoy, Rodrigo, es la edición de Luces del Siglo. Fíjate que se hizo una investigación para la edición de este día, en donde se investigan a más de 25 empresas fantasmas contratadas por la administración pasada de Roberto Borge. Y esto es que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tiene en la mira 25 empresas que firmaron contratos con el gobierno de la administración anterior por un monto de 307.521.630 pesos. Esto se dio desde 2011 a 2016, periodo en el que el exmandatario, ahora preso allá en Panamá, ganaron por adjudicación directa, invitación y licitación pública un total de 86 contratos para ejecutar obras públicas de equipamiento, mejoramiento y ampliación de construcción, escuelas y pagos de asesoría, adquisición de equipo mobiliario, forense o remodelación de puertos. Esto es lo que estas empresas ganaron y bueno, la lista, vamos a decirle negra de estas empresas es Comercializadora Saigra, SADCB, Business Advisor. A la primera de ellas se le comisionó en la Comisión de Agua Potable y le otorgó un contrato de 3 millones de pesos. La segunda empresa ganó un contrato de 3 meses en el año 2012, terminando un supuesto teatro móvil mediante adjudicación directa. Y esto obviamente de la Oficialía Mayor. ¿Ustedes se acuerdan quién estaba en la Oficialía Mayor en la administración de Borge? Rosario Ortiz de la de aquí. Ella fue. Después estuvo un tiempo, después estuvo Víctor Riveros, también ahí en la Oficina Mayor. Bueno, entonces todo el cochinero finalmente que se sigue descubriendo en esta administración y básicamente en estas empresas fantasmas, en donde ya el SAT ahora las tiene actualizadas. Y déjame decirte que hace unos días nos presentaron un programa en donde están precisamente el SAT está recaudando todas las empresas que están en el gobierno federal o que se adjudican alguna licitación o directa o por invitación. Y este programa, desde de computadora, un programa de cómputo, donde te va a señalar de inmediato a las empresas que son fantasmas y les va a boletinar en todo este programa para que si en algún momento el gobierno federal pueda, o sea, se detecte que esta empresa está aplicando otra vez para participar. Las malas mañas, exactamente, inmediatamente las detecte para que ya esa obviamente salga de ese, o sea, se boletine, ¿no? Como la lista negra de que no se puedan dar ninguna adjudicación de alguna obra del gobierno federal, básicamente para el gobierno federal. En lo que se investigan y se ve si no se les fincan responsabilidades, ¿no? No, por supuesto. Porque como tú dices, en muchas, la adjudicación con muchísimas irregularidades y desgraciadamente en la gran mayoría, y por eso se les llama fantasmas, obras que ni siquiera existieron. O sea, pagos millonarios, sigue la danza de millones del gobierno de la administración pasada en el Estado, y danza de millones y en muchísimos casos obras que ni siquiera existieron o que sí existieron, como el Poliforum que tenemos aquí en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, o si existieron, no sirven, o sea, mal hechos, con muy baja calidad, sin realmente aportando los aspectos técnicos. Entonces, esto es otra
pues no podemos decir otra raya al tigre, Norma, porque una raya es muy delgada y esto es muy ancho. Así otra es. manchota al tigre, otra vez hablando de millones y millones en el estado de Quintana Roo. Y bueno, qué bueno que se está investigando, que se vayan las últimas consecuencias, pero no solo para poner el tache, sino para tratar de recuperar ese dinero y vengar las responsabilidades a quien las tenga. Pues es básicamente lo que ahora se pretende hacer con este programa. Y déjeme decirle que este programa, que además lo ganó un quintanarroense que trabajó directamente con el SAT. Él es nacido en el Distrito Federal, pero ya tiene muchos años viviendo aquí, él vive en Puerto Morelos. Un chico... Es lo que te dice, un joven, ¿verdad? Es muy joven. Entonces este chico implementó este programa, se lo pide el SAT y es ahora cómo van a hacer cruce de información para Dice, por eso es que seguimos insistiendo que nuestra esperanza son los jóvenes. Los jóvenes, este chico, sin estar trabajando todavía, entiendo yo, en su momento para ninguna instancia federal o local, él se vuelve como un cazador de cosas irregulares y empieza a crear este programa para recabar información y se empieza a dar cuenta de un montón de irregularidades que después el mismo SAT, fíjate, una institución del tamaño del SAT en México, le pide a un chico en Puerto Morelos, a un jovencito, su programa, para que vean que luego el dineral que nos hacen gastar en millones y en millones en sistemas que luego ni sirven para nada, cómo un jovencito puede crear algo y que realmente empiece esta cacería, porque es eso, están exhibidos, como tú dices, ya cualquiera puede entrar y ver, pero bueno, es muy, muy significativo que se inicie en Quintana Roo. Claro, donde la cosa está más dura es donde van saliendo las vacunas. Así es. Pero es muy significativo y bueno, no solo a señalarlos, sino a ir hasta las últimas consecuencias con ellos. Así es, y este chico, bueno, ha hecho otros programas, de hecho acaba de ganar otro, precisamente en un concurso que hubo por parte del INE, y donde también acaban de presentar otro programa para el tema de las tarjetas del lector. Igualmente para que no haya duplicidad y demás. Esto va a ser extraordinario, pero bueno. Y bueno, hay que aprovecharlo, Normita, porque al rato ya se lo van a llevar. No, van a venir, van a venir los gringos y van a decir, este muchacho es muy hábil y venga para acá, ¿no? Que es lo que luego nos pasa con muchos cerebros aquí de mexicanos. Gracias, pero bueno, es parte de lo que le queríamos dar a conocer el día de hoy. Y bueno, ya tenemos aquí en la cabina, mi querido Rodrigo, al delegado de la Profeco, que bueno, de los temas de la Profeco también hay que decir, hay muchísimos que abordar. Y hoy invitamos al delegado que es Gamaliel Canto. ¿Cómo estás, Gamaliel? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Gamaliel. Y bueno, el tema de la Profeco finalmente pues es dijéramos que es la oficina en donde de alguna manera los ciudadanos, pues es la primera instancia para quejarnos de alguna anomalía que abusan algunos comercios actualmente, y que bueno, es nuestra ventana de quejas, dijéramos. ¿No es así, Gabriel? Pues es correcto. Bueno, ¿quién no es consumidor, no? Todos. Por ahí creo que empezamos con la pregunta básica. No. Todos somos consumidores y desafortunadamente en el medio de consumo pues siempre estamos susceptibles a sufrir abusos por cualquiera de los proveedores que comercializan productos o servicios, y bueno, creo que para eso está la Profeco, ¿no? Para defender al consumidor como una instancia de primera mano para que el consumidor haga valer sus derechos. Es muy importante lo que dices, como una instancia de primera mano, porque bueno, ustedes antes que nada tratan de conciliar, ¿no? Es correcto. Que se llegue a un arreglo, de que se le protejan los derechos al consumidor sin que esto llegue a más. Y bueno, si no, sí, pero luego a veces es más ágil hacer este tipo de acercamiento. Es correcto. Efectivamente, la Procuraduría dentro de sus objetivos primordiales es premiar la conciliación, ¿no? Es decir, es dentro de todos los procedimientos que llevamos, el primer punto al cual nosotros nos abocamos es tener una conciliación entre las partes para llegar a acuerdos sanos, y que bueno, muchas veces son inclusive pueden ser malentendidos entre las partes, y que
por los apasionamientos, o en este caso porque de pronto una de las partes no quiere hacer lo que se ha comprometido dentro de un contrato, pues entonces es que buscamos este medio conciliatorio. Pero efectivamente lo que decíamos es que en el mundo del comercio, al ser todos consumidores y al estar inmersos en políticas cambiantes, pues es importante tener una dependencia como la Profeco, que todos los días está actualizada en el tema de las reformas de ley, porque dentro de la Profeco, si bien es cierto, hay una ley que la rige, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, también es cierto que nos tenemos que basar en muchas otras leyes para ver cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que contraen cada una de las partes, en este caso el consumidor, por ejemplo, en materia de agua potable, o en materia, por ejemplo, de energía eléctrica, o en materia de transporte. Tenemos que consultar otras leyes que son propias de la materia y poder hacer este cruce de información con la Ley Federal de Protección al Consumidor, siempre atendiendo los derechos de los consumidores, que esa es la parte primordial. Acabas de tocar un punto neurálgico, que es el tema de la luz y del agua. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos a platicar sobre esos temas con Gamaliel, delegado de la Profeco, aquí en nuestro estado. Regresamos. Visítanos en Twitter y en Facebook como Luces del Siglo. gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser grande. Theodore Roosevelt. Ya estamos de regreso aquí en A Todas Luces, platicando con el delegado de la Profeco, Gamaliel Canto, pero también quiero darle bienvenida a estos micrófonos a un gran amigo, Ramiro de la Rosa, polémico Ramiro de la Rosa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Normita. Ya de regreso por estas tierras. Ya vamos a platicar. Vamos a sacar ahorita al delegado de la Profeco. Lo estoy escuchando con mucha atención, ¿no? Así es.
Platicamos fuera de micrófono que hace unos días, precisamente, hace una semana. Ya semana y media. Cambiaron precisamente al titular del Profeco federal, directamente al procurador federal del consumidor, que ahora es el señor Rogelio Cerda. Es correcto. Rogelio Cerda, pues ya tiene un historial bastante dentro de la dependencia, porque él fue el delegado de la Profeco en el estado de Nuevo León y ahora lo nombran como ya procurador del país. Muy cierto, la verdad es que fue delegado de la Profeco en Nuevo León, entonces él conoce el teje y maneje dentro de la institución, sabe de lo que hablamos en materia de quejas, en materia de denuncias, sabe los derechos de los consumidores. Digo, la ciudad, precisamente el estado de Nuevo León es un estado muy importante, uno de las sedes en materia de consumo, muy importantes, precisamente es uno de los estados con las representaciones más grandes a nivel nacional, una delegación que tiene el mayor número de consumidores junto con Guadalajara en materia de consumo, así como las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, pero bueno, la ciudad de Cancún, donde tenemos la sede de la delegación del estado de Quintana Roo, pues no nos quedamos atrás, porque también sabemos que en materia de consumo turística, ¿no? En materia turística creo que es la sede más importante del país. Así es. Y en efecto, recién nombrado ya hace 15 días apenas, está el día lunes por la tarde, hace 15 días fue nombrado, y bueno, ha sido ya un proceso de interiorización donde ya se nos han bajado instrucciones precisas para estar en la defensa de los consumidores y que bueno, estemos apegados siempre a derecho en materia de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la ley que rige precisamente a la Profeco. Oye, licenciado, y ahorita que hablabas de Cancún en específico y mencionabas al turismo, ¿ustedes tienen quejas directamente de turistas? Sí, cómo no. De hecho, en materia de quejas específicamente, vamos a hacer un poquito de paréntesis. La Procuraduría tiene 2 departamentos muy importantes y significativos que son los que dan siempre la cara al consumidor. El primero es el Departamento de Servicios al Consumidor, donde todo consumidor que de pronto se sienta agraviado y que no se le estén respetando sus derechos puede acudir a interponer una queja con la finalidad de recuperar ese derecho que le ha sido vulnerado, llámese que le restituyan la parte del importe pagado o en su caso le hagan la aplicación de las garantías o las reparaciones, dependiendo de cada uno de los casos. Pero tenemos también un departamento que es el que se encarga de atender las denuncias ciudadanas o en su caso estas visitas de verificación que de pronto practicamos con los supervisores para poder verificar que estén en orden los establecimientos. La diferencia radical entre una denuncia y una queja es que en efecto en una queja uno tiene que ser el agraviado para hacer valer el derecho y en la denuncia no necesariamente uno tiene que haber adquirido un producto. Por ejemplo, yo puedo ir a un establecimiento, a un supermercado y ver que a otro consumidor les están cobrando de más. Y yo, por el derecho que tengo como ciudadano de interponer cualquier denuncia, puedo hacerlo valer en nombre de esta persona. Ni siquiera yo adquirí el producto, es decir, ni siquiera yo fui el afectado, pero en realidad no quiero que le vuelva a pasar esto a ninguna otra persona. Entonces, lo importante radica en que la denuncia es en beneficio colectivo y la queja específicamente es en beneficio particular. Y bueno, derivado de esto, de las quejas, en efecto, en materia de quejas, el sector turístico en el estado de Quintana Roo es el que tiene mayor número de quejas, sobre todo en materia de tiempos compartidos. Al día de hoy sabemos que Quintana Roo, específicamente en las ciudades como Cancún, la Riviera Maya, parte de la Riviera Maya, donde está la ciudad de Playa del Carmen y Tulum, uno de los principales giros que tenemos es el tema de tiempos compartidos. Y la mayoría de los consumidores no solamente acude aquí para tomar vacaciones, muchos de ellos son prospectos para comprar algún tipo de paquete y de pronto nos encontramos con que después de haber atravesado 2 o 3 días de convencimiento, pues viene el arrepentimiento. Y en este caso la ley prevé precisamente, la Ley Federal de Protección al Consumidor,
prevé que cuando un consumidor no quiera continuar con la compra de un producto, o bien ya tenga hecho un contrato, es posible cancelarlo dentro de los primeros 5 días, que es donde se formaliza de manera oficial la negociación. Es decir, pasado el 5.º día ya no hay manera de hacer una cancelación. La ley prevé que les demos 5 días a los consumidores para que ellos de manera consciente ya puedan tomar una decisión más certera, sin la presión de los proveedores, sin la presión de los vendedores, que muchas veces es demasiado fuerte la labor de convencimiento, y dado a esto se les da este periodo de gracia para que ellos puedan hacer la cancelación. ¿Y cómo se combate esto? Por ejemplo, si es un tema ya recurrente en el Estado, porque tiene muchos años habiendo esta problemática, ¿cómo se combate o quiénes son las empresas defraudadoras? ¿Lo podemos decir? Bueno, muy importante. En materia de quejas, aquí tiene que hacer valer el derecho el propio consumidor, que de ahí deviene precisamente la solución. Si de pronto el consumidor pasaron los 5 días y no se presentó en ninguna de las oficinas de Profeco y no hizo valer el derecho de la cancelación de este contrato, desafortunadamente a partir del 6.º día seguramente tendremos que entrar en un procedimiento todavía mucho más complicado, para que entonces tengamos que aportar pruebas por parte de la Profeco y poder en su momento hacer que se cancele ese contrato. Pero aquí lo importante es, no solamente es el tema de las quejas que puedan interponerse, sino el tema de las denuncias que puedan llegar a interponerse, que es la parte donde contiene la Procuraduría estas malas prácticas que pueden tener los proveedores. En el tema de tiempos compartidos no es un sector que sea muy verificado, y sí lo es, pero dentro del grupo de sectores económicos que son verificados, esto se encuentra en tercer nivel. ¿Por qué razón? Porque el sector de tiempo compartido, a pesar de que es un sector que maneja mucho dentro de la economía del Estado de Quintana Roo, también lo es que está muy custodiado por parte de la Profeco. No solamente para poder operar debe de tener un registro de un contrato de adhesión que la propia Procuraduría les hace y que la propia Procuraduría les autoriza, y que este contrato de adhesión incluso es revisado previamente por un plazo alrededor de 90 días. Pero eso les vale, la verdad es que les vale, no lo toman en cuenta. Bueno, aquí lo importante es que el contrato de adhesión puede ser autorizado, pero también la autoridad, es decir, tanto por parte de oficio, por parte de la Profeco, puede hacer revisiones para ver la aplicabilidad de este contrato. Es decir, vamos al establecimiento, hacemos requerimientos de información e inclusive podemos nosotros hacer cotejo de información con otras autoridades para ver si se está aplicando de manera correcta estos contratos. Y entonces no solamente también viene el tema de esto es cuando ya lo hacemos por oficio, pero también puede venir por denuncia ciudadana. Es decir, que un consumidor de pronto vaya al establecimiento o se dé cuenta que le están aplicando una mala práctica a otro consumidor y denunciar, y entonces a petición del consumidor vamos a través de esta denuncia. Pues hay muchas vías de control en materia de consumo, sobre todo de tiempos compartidos. Pues es un tema muy extenso, muy largo. Perdón que me atreva a opinar, ¿no? No, pero me parece que sería muy buena idea. Primero voy a felicitar aquí al delegado porque habla muy bien, ¿no? Se explica muy bien y hablar si no está bien informado. Me parece que eso es bueno, da certeza a quienes escuchan ver que tenemos funcionarios capacitados o preparados, con todo cariño por mi amigo Peña Nieto, pues con la imagen que se carga a nivel nacional, entonces todo el mundo piensa que todos los que trabajan en el gobierno se parecen a sus fallas, ¿no? Y lo digo con claridad, pero yo creo que sería muy buena idea que hagan lo que está pasando hoy en los aeropuertos, que lo está haciendo la Profeco, ¿no? Que haya un folletito explicativo para todas las personas que hacen uso del servicio de los aviones, explicándoles ya los derechos, cómo los puede aplicar, dónde los puede solicitar. A mí me parece que con los tiempos compartidos sería muy bueno que la gente, el turista, tuviera ese elemento ahí obligatorio de saber que puede echarse para atrás, ¿no? Porque yo creo que la mayor denuncia que tiene la Profeco en ese sector. Y bueno, Normita decía ahorita de nombres, no
no vamos a dar, pero pues hay grupos muy reconocidos. Pues es que tenemos que combatirlos. Y apellidos muy reconocidos, ¿no? Bueno, pues ahí damos el nombre, ¿no? Orlando Arroyo es el principal denunciado por medio mundo en ese tema con su grupo, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí sí es importante lo que señala todas las estrategias que la Procuraduría ha aplicado, no solamente en el sector de tiempos compartidos, sino en todos los sectores económicos, es precisamente generar advertencias o alertas ciudadanas. En la página oficial de Profeco en www.profeco.go.mx tenemos específicamente un link donde cualquier consumidor puede inclusive verificar si existe una alerta ciudadana en contra de algún giro en específico. Uh-huh. Esto nos puede dar por lo menos el primer antecedente al consumidor de que podemos contener algún tipo de compra, ¿no? Es decir, el primer cuidado. Pero aparte la Profeco tiene habilitado un portal específico también dentro de su página oficial que es un buró comercial. Es decir, todos aquellos consumidores que de pronto quieran realizar una compra con cualquier tipo de proveedor, llámese de cualquier sector económico, prestador de servicios o venta de productos, podemos consultar a través de este buró comercial si es que este proveedor con el que vamos a realizar algún tipo de operación comercial está inscrito. Esto funge como el buró de crédito, es decir, en el momento que me aparezca este proveedor que está registrado en este buró comercial, significa que ya tuvo una queja en Profeco. Pero aparte, ahí nos va a decir si este proveedor tiende a conciliar o es un proveedor que de pronto se esconde. Si cumple o no. Exacto. Claro. Y ahí nos puede dar una certeza jurídica más de que si yo le compro a un proveedor que a lo mejor esté inscrito en Profeco, pero que tiende a conciliar, sé que me va a responder si llega a tener una falla. Pero de pronto, si me encuentro con un proveedor que nomás no resuelve, porque también la Profeco tiende a decir si se esconde, si de pronto no quiere dar la cara, si ya pasaron 3 o 4 meses de que los estemos notificando y no comparece a sus audiencias, entonces ahí es donde decimos, mejor aguas para no comprar con ellos, ¿no? Oiga, Marlene, pues se nos fue el tiempo. Y yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, pero te quiero convocar a otras invitaciones posteriores porque de verdad sí. Hay muchos temas, es muy amplio. Así es, pero nada más quiero que repita la página de internet de la Profeco para mayor información. www.profeco.go.mx o al famoso teléfono del consumidor, el 01800-468-8722, ese teléfono que era hasta cantadito, sí, ¿no? En la Ciudad de México. Así es. Y que quien no lo recuerda, entonces, y bueno, los teléfonos locales al 884-2701 o al 884-2634, cualquiera de las líneas. Ahora sí que la información ahí está, hay que verificarla. Sí, claro, y con todo gusto, abierta la invitación, seguramente estaremos aquí. Muchísimas gracias, Gamaliel, de verdad. Así que muy explícita toda tu información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos rápidamente ya, porque se nos va a acabar el tiempo, Ramiro, no vamos a poder hablar de todo lo que tenemos en la lista. Después de mucho tiempo de que no te veíamos por estas tierras quintanarroenses. Por el Caribe. Y que bueno, finalmente hay que hacer un gran análisis de todo lo que está dando y esta transformación que se está dando, sobre todo en los partidos políticos. Vamos a hablar de los partidos políticos en este momento. Y básicamente, bueno, quien ya se dio cuenta, dijéramos, de los cambios que se tienen que hacer y que el país ha cambiado, es el PRI. El PRI hace unas semanas tuvieron su Consejo Nacional del PRI, donde cambiaron sus estatutos para esta nueva elecciones que va a haber en el 2018. ¿No es así? Sí, hice un comentario previo que yo soy amigo personal, bueno, quienes me conocen saben que soy amigo personal de Enrique Peña Nieto. Nos conocemos desde los 17 años, desde las juventudes del PRI. Y lo quiero decir porque hice un comentario donde digo que qué bueno que haya funcionarios como el delegado de la Profeco que tengan ese bagaje de conocimiento de su función y que cuando hablen representen otra idea que lamentablemente ha dado el gobierno en la figura del presidente. No porque yo considere que Enrique sea tonto. Desgraciadamente hoy la encuesta nacional, y lo que estoy diciendo lo sabe el propio presidente de la República, porque él es el que ordenó hacer una encuesta nacional. A mí en lo personal me preguntó, porque yo fui su coordinador de campaña en Chiapas en la elección del 2012, me preguntó por qué los chiapanecos son la sociedad que más mal habla de él. Entonces, ¿en todo el país? No soy de todo el país, Chiapas es el estado que...
Peña Nieto tiene rato, y este es un dato que me parece bueno, y lo adjunto al hecho de que, pues en lo personal considero que Enrique no es tan tonto. Más considero que es un tipo con un conocimiento de la política y de las formas. Pero conste que dijo, no es tan tonto. No, porque la imagen de Enrique está brutalmente deteriorada, ese es el punto. Una realidad, claro. Pero creo que Enrique en estos momentos, tiene rato, mandó a hacer una encuesta que se está renovando cada mes sobre aspectos enormes del país, que van desde su imagen, popularidad. Ellos ya tienen claro cómo está el sentimiento del país a base de encuestas. Por eso tienen claro que Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar. Eso es, digamos que es el dato claro y que ha sido constante. Así es. También tienen muy localizado dónde están las falencias de Andrés Manuel López Obrador y dónde están las fortalezas del Partido Revolucionario Institucional. Lo tienen tan medido porque han sido autocríticos con el ejercicio de no maquillar y de no autoengañarse. Por eso cuando el Estado de México, que a mí me parece que aquí es una raya en el agua, es un detonador de muchas cosas, lo sucedió en el Estado de México, ellos se dan cuenta que realmente el PRI, con las críticas, con el escenario en contra, tiene posibilidades de ganar la elección presidencial, porque el ejercicio del Estado de México les permitió ver muchas cosas, como también les permitió ver los errores de Morena y los errores de algunos personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador, y entonces ahí ellos empiezan a construir, y si usted se da cuenta, empieza a crecer la figura del doctor Narro, y se empieza a hablar del doctor Narro. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque Narro es un personaje que no tiene negativos, ¿no? Ahorita voy a decir, aportando a esta discusión que me decía usted del Partido Revolucionario Institucional, por qué el doctor Narro ya no está en el posicionamiento de poder ser el candidato del PRI. Con Narro pasó algo, pero Narro es un hombre que al PRI le facilita muchas cosas. Primero, la imagen de un buen rector en la Universidad Nacional Autónoma de México, la imagen de un hombre honesto, de un hombre derecho, de un hombre con un matrimonio sólido. Le aporta también el elemento que es norteño, ¿no? Que es de Saltillo, Coahuila, de las familias más rancias, de apellido Narro, la segunda universidad agrícola de este país, o en agronomía, pues es la Universidad Narro a la entrada de Saltillo, después de Chapingo en Texcoco. Pero el PRI empieza a ver que tiene más posibilidades, y ahí empieza a crecer el nombre de José Antonio Meade como el candidato. Para mí, yo no tengo dudas, el candidato que el PRI va a ofertar contra Andrés Manuel López Obrador va a ser José Antonio Meade, el candidato. También es un candidato muy interesante, porque si somos claros, Meade ha demostrado capacidad y eficiencia en los cargos. En el tema de Hacienda nos podemos meter a un debate económico, pero Meade tiene la experiencia de haber operado la Secretaría de Hacienda en la bonanza del barril de petróleo con Felipe Calderón y operar la Secretaría de Hacienda en la desgracia del barril de petróleo. Ahorita vamos a platicar sobre eso porque es muy interesante lo que acabas de decir, y que ya alzaron la voz algunos periodistas de mucho arraigo como Manlio Fabio en decir que cómo se iban a dar ahora candidaturas a externos y no militantes periodistas. Es la frase del taxi, ¿no? Que dice Manlio que utilizamos al taxi, al PRI como taxi. Vamos a ir a un corte y regresamos a comentar este tema. Regresamos. Visítanos en redes sociales como Luces del Siglo. Acústica 95.3 FM. Música que disfrutan tus oídos. ¿Quieres comer algo realmente exquisito? Llega a Cancún, Le Petit Paris, con lo mejor de la gastronomía francesa. Tenemos en promoción por apertura 2x1 en...
Ya estamos de regreso a todas luces, platicando con Ramiro de la Rosa, que él, bueno, pues ha sido militante priista. Desde los 9 años. Casi. Lo demuestro. ¿verdad? Soy militante del PRI desde los 9 años. Militante priista desde los 9 años, pero también inmerso en toda la política nacional. Luego te conoces los partidos de oposición mejor que los de esos partidos. Entonces yo ya no sé si decir que eres un militante priista o eres un militante político nacional, porque participas, siendo priista vas y de repente te convence más una personalidad y participas en su campaña siendo priista porque estás convencido que eso es lo mejor. O sea, un priista que lo primero que tiene claro es México y ser mexicano. Totalmente, y los intereses del país, y entonces eso te vuelve un priista muy polémico. Fíjate, la crisis de los partidos, finalmente, que esas siglas o ese ya no son para lo que se originó finalmente, porque la ideología de los partidos pues se quedó nada más impresa, porque en la realidad es otra historia. No hay ideología. No, de hecho, pues en la última asamblea del PRI, la discusión ideológica se dio en la mesa de Saltillo. Fue Saltillo la sede donde se discutió todo el proyecto de principios y venían decepcionados. Y yo coincidí con casi todos los delegados en el aeropuerto Mariano Escobedo en Monterrey, porque venía yo de acompañar a Andrés Manuel López Obrador a su gira a Nuevo León. Entonces me decían, ¿cómo? Tienes reforzando lo que acabo de decir. Debiste de haber ido a la asamblea. Le dije, pues primero porque la asamblea del partido fue excluyente. Es decir, a la asamblea del partido fueron los priistas que escogieron a modo. Y la corriente que me mencionaba ahorita de Manlio, de José Ramón Martel, de Ivonne Ortega, de Ulises Ruiz, pues es una corriente sumamente cuestionada, porque no tienen autoridad moral. Es una corriente muy corriente. Muy corriente. Bueno, en su momento lo dijo Jorge de la Vega Domínguez para querer descalificar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez, cuando nació la corriente democrática, en la 12ª Asamblea Nacional del PRI, que era Jorge de la Vega Domínguez el presidente. Pero nos preguntamos, por ejemplo, todos recordamos a Anaya descalificando a Manlio y Manlio quedándose callado. ¿Por qué? Porque Manlio tiene un pasado cuestionable, porque tiene una cola muy grande y no puede tener una lengua muy grande. Si tiene cola larga, no tiene lengua grande. Entonces no se podía defender de los ataques de Anaya porque no tiene esa autoridad moral Manlio, y porque Manlio pues es el establishment, es el corporativo pues que ha hecho las cosas siniestras del PRI. Manlio está involucrado en la muerte de Luis Donaldo Colosio, Manlio está involucrado en los negocios con el narcotráfico, Manlio está involucrado con todo el tema de seguridad nacional a la mala, porque se le recuerda muy cercano a don Fernando Gutiérrez Barrios, pero no a la buena, a la mala, porque ahí con don Fernando había gente verdaderamente... Acuérdate que fue secretario de Gobernación cuando don Fernando era secretario de Gobernación. Manlio era el secretario de Gestión Social en el comité que presidía Jorge de la Vega cuando surgió la corriente democrática en la 12ª Asamblea Nacional, estaba más jovencito. Entonces, claro, Manlio no es un personaje. Manlio convoca al ala dura del PRI, una ala dura que ha ido perdiendo privilegios, que ha ido perdiendo espacios y que además está envejecida. Porque ha ido perdiendo miembros. Porque ha ido perdiendo miembros. Por eso se ha debilitado también mucho. Claro, ahí tendrá algunos personajes respetables, digo, por ejemplo, como Marco Antonio Bernal, ¿no? Que sin lugar a dudas debió de haber sido el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, y otra suerte le hubiera corrido al PRI. Pero al estar en esa ala tan cuestionada y en no ser tan malo, entonces no funcionaba. No funciona. Y por eso estaba reducido. Pongamos el ejemplo de Ivonne Ortega. Ay, que se anda peleando con Emilio Gamboa. No. La verdad es que Ivonne primero decepcionó a los yucatecos. Punto número 1. Decepcionó, dejó una deuda terrible en Yucatán. Nunca quiso que el actual gobernador de Yucatán fuera el candidato del PRI, porque ella tenía en los chismes de pasillo a su mujer, a la exalcaldesa de Mérida, Angélica Araujo, ¿no? Y pues las encuestas demostraron que ni Angélica, impulsada por la señora Ivonne Ortega, ni en su momento Jorge Carlos Ramírez, impulsado por el precandidato Peña Nieto, ganaban Yucatán. Lo ganaba un hombre que no tenía el padrinazgo de nadie, y que la decisión de Peña Nieto ahí fue inteligente. El ganador de la encuesta que él entre, y fue el actual gobernador de Yucatán, que por cierto es hoy el gobernador mejor calificado del país, Rolando Zapata Bello. Entonces, este es un dato interesante, porque eso demuestra, ¿no? Que en el PRI, el problema del PRI no ha sido falta de personal.
En el PRI realmente hay mucha gente valiosa. Pero no dejan florecer. Es la que no le dan la oportunidad. Exactamente. Es el mejor ejemplo es Rolando Zapata en Yucatán. Y que habría que decir que eso ya no solo implica al PRI, Bueno, ya acabamos de tener un Verde, problema. todos esos partidos ya igual no dejan florecer quién es el líder nato y real. Es el que yo digo. ¿Quién es mi ahijado? Sí, pues el dedazo, como siempre. Hoy yo creo que las transparencias en los partidos están quebradas. En todos los partidos hay problemas. Acabamos de ver lo sucedido en el Distrito Federal, que está generando una polémica terrible. La decisión de interna, Claudia, ¿no? Ahí tengo una explicación, no justifica, pero es una explicación. Evidentemente Andrés Manuel prefiere ir por Claudia, por la lealtad, por la garantía de que va a cumplir con él, porque va a formar parte de su proyecto. Y con Monreal, pues hay la duda en función de que Monreal parece que habla más con José Murat que con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, obviamente, López Obrador dice, no ganamos la presidencia, pero el gobierno del Distrito Federal va a estar alguien cercano para continuar el proyecto. La gente de Monreal ahora en todo lo que está pasando, pues ya abrieron bien el escenario y dicen, pues nos quitaron la posibilidad del candidato del 2024, ¿no? Ya abriéndose más ampliamente, ¿no? Entonces, es obvio. También hay que entender a López Obrador. López Obrador pues ha sufrido un asedio permanente y constante del régimen y del establishment del país. Pero por eso lo han fortalecido tanto y ha sobrevivido tanto tiempo. Esos son los que lo han fortalecido. Estoy totalmente de acuerdo. Es que ahí te dice cuál es ya la sensación del pueblo de México. Que un personaje como López Obrador, a pesar de haber sido asediado y repudiado por una gran parte del país, a través de los años no solo ha sobrevivido, sino se ha ganado el favor de muchísimos que antes ni de broma lo hubieran volteado a ver y ahora lo apoyan. Así es. Es muy interesante lo que está diciendo el doctor Tello, porque definitivamente, yo en estos meses, como decía usted que no han dado acá, yo he andado apoyando a López Obrador, también tengo que ser claro, como priista. Yo no voy a renunciar al PRI, no voy a dejar a mi partido. Cuando López Obrador sea presidente, porque estoy convencido que Andrés Manuel va a ser presidente en el 2018, y en eso nosotros estamos formando parte de que así sea, sobre todo preparándonos para cuidar el voto, ¿no? Que no nos pase lo que pasó en el Estado de México, haciéndolo de manera profesional y seriamente. Yo regresaría a mi partido a dar la lucha, regresaría a mi partido a reconstruir. Vamos a ver cuántos priistas se quedan. Vamos a ver la desbandada, porque se van a ir, además están millonarios muchos. Ya la política les interesará, ¿no? Que se retiren. Eso fue lo que le dijimos a Fox. Algún día lo dijimos en el programa con don Joaquín, ¿no? En el otro año. Dijimos a Vicente, yo se lo dije, Vicente, tienes la oportunidad de cambiar este país. No se trata de desaparecerlos. Yo no estoy pidiendo que desaparezcas al PRI. Ayúdanos a limpiar al PRI. No te entendió bien. No, el que cambió fue él y se volvió priista. Sí, en pocas palabras. Bueno, ahora ya. ¿Viste? Ya. Tú fuiste el que le diste mal el consejo. No lo desapareció, cambió y se volvió priista. Pero de Así los es. malos, que es lo malo. Es lo malo de los malos, ¿no? Entonces, tiene esa corriente del PRI que no convence, que no hace clic con la militancia. Es muy diferente pensar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRI enarbolando un discurso democrático a ver a Manlio enarbolando un discurso democrático. No, le creo, obviamente. Exactamente. O pensemos en Porfirio Muñoz Ledo, con el talento que siempre ha caracterizado a Porfirio Muñoz Ledo, y ver a Ulises Ruiz queriéndole hacer de intelectual y reflexivo. Que quiero hacer una aclaración. Es brillante en la reflexión Ulises. El problema es que como nunca fue un campo que ejerció, porque su trabajo consistía en descalificar a los que pensaban y razonaban, pues hoy tampoco nadie le cree en los brillantes documentos, porque son brillantes los documentos que han mostrado la realidad del partido. Aquí lo ¿no? tuvimos avecindados casi 5 años con Borges y la verdad es que no brilló, al contrario. O sea, todo lo malo que hacían era parte del cerebro pues de ellos. A él le debemos los priistas de Benito Juárez y del Estado. Imagínate. Esta alianza maldita con el Partido Verde, ¿no? Porque no le encuentro otro término en el autoengaño del Verde de creer que ellos ganaron Cancún, ¿no? Bueno, no, ellos sí ganaron Cancún. Porque lo tienen. Por si algo ganaron, ¿no? Sí. Ahora, los inocentes fueron los priistas, que creyeron que le iba a dar chance a este chiquito, y el chiquito les comió el mandado. Sí.
Y Ulises fue parte crucial en todo este tema, con la gente del Verde, bueno, con Mario precisamente, en estas alianzas que finalmente, bueno, hicieron a un lado la militancia priista del Estado, realmente. Totalmente. No, bueno, y traicionaron porque cruzaron el voto. También hay que decirlo con toda claridad, los verdes en Cancún no pudieron hacer totalmente la cruza, porque realmente aquí en Cancún la estructura priista estaba más cuestionada, pero en otros municipios obviamente traicionaron. Puerto Morelos, por ejemplo. Entonces, la realidad del PRI es compleja, no es la realidad de Quintana Roo, también hay que decirlo. Hay estados que yo apreciaría, miremos lo que están haciendo, que ya se refleja en las encuestas, como es el caso de Jalisco. Ayer aparece una fotografía que circuló en las redes sociales en Jalisco, impresionante, que es Alfaro, el alcalde de Guadalajara, del Movimiento Ciudadano, en una ceremonia con la Santa Muerte. Órale. En un estado muy católico. Déjenme decirles que Jalisco es verdaderamente un estado muy católico. Si uno conoce bien Jalisco, ya ni siquiera hablo de las poblaciones, porque los municipios, el interior de Jalisco es brutalmente católico. Hay que decir, de armas tomar católico. Sí. Entonces, pues esa imagen de Alfaro lo va a dañar. La imagen no es fotomontaje, está claro, ¿no? Ahí el PRI ha estado trabajando en el trabajo que el PRI sabe hacer bien, la estructura de calle. Y ha nombrado cuadros muy representativos, como el caso de Rubén Vázquez, que es el dirigente del movimiento territorial en Jalisco, y que es impresionante cómo ha ido haciendo asambleas municipales, tiene asambleas con una cantidad de gente impresionante, y ha estado fortaleciendo, y la encuesta ya lo demuestra, de una encuesta de hace 6 meses, donde el PRI tenía 17% de intención de voto, frente al 60% de intención de voto del alcalde del Movimiento Ciudadano Alfaro. La última encuesta de hace una semana ya coloca al Movimiento Ciudadano con una intención de voto del 36% y al PRI con una intención de voto del 30%. Entonces es algo que sí hay que valorar. No es el gobernador de Jalisco, obviamente no es Aristóteles, ¿no? Que también pues otra excepción, pues forma parte de este gremio dorado de los jovencitos del PRI, ¿no? Que le fallaron al propio Peña Nieto cuando los presenta como los nuevo PRI, nuevo PRI, los Golden Boys, ¿no? Los Golden Boys del PRI, y que terminan pues como está Borge en la cárcel, claro, en Panamá, a toda costa evitando su extradición a Quintana Roo, ¿verdad? O a México. Como es Duarte en Veracruz, como es Aristóteles en Jalisco, como es Roberto Sandoval, que ya está fuertísima la presión por todo su vínculo con el mundo del narcotráfico, como es este Güerito Velasco de Chiapas, que también es una vergüenza, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el PRI están pasando cosas, pero por la libre, no están pasando por la estructura tradicional del PRI. ¿Por qué no respetan al dirigente? No, claro, no, pero hay mucha gente que sí. Porque ya está rebosando, ya es más grande lo de abajo que lo de arriba. Sí. Lo de arriba se ha ido extinguiendo, esa red que controlaba todo lo de abajo ha ido creciendo y lo está rebosando, lo está rebasando. Esa es la salvación del PRI en todo caso. Ese rebase del mismo priista que también se siente oprimido por su mismo partido, no solo en lo que es el gobierno de priistas, sino en su mismo partido hacia adentro.